Bueno, vamos a hablar un poquito con Santiago Bulat, que hace mucho que no hablamos, es un gusto sumarlo al stream de Ahora Play. Santiago, ¿cómo andas? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Hola Max, hola Claudio, ¿cómo andan? Un gusto ¿Qué enorme para tal? mí. Eh, igualmente. ¿Estás por acá o estás afuera? Estoy en Inglaterra en este momento, en Ah, claro, estás Londres. con buzo, estás todo puesto y Muy demás. claro. Sí, hace un ¿La, frío la acá fuiste a, terrible. la fuiste a visitar a Sofi? Exactamente. Sofi que está A, acá y le a, vine a a visitar tu hasta pareja, el bueno, vuelo de mandale un vuelta. beso grande a Sofi Terrible, que también ha formado parte de Ahora Play. Esperemos Exacto. próximamente contar también con ella en el stream. En Eh, septiembre y, vuelve, ahí la agarrás ¿Cuándo automáticamente. vuelve? Septiembre, ahí la En agarrás. septiembre. ¿Estás haciendo un máster de qué, Sofi? En medios y desarrollo en general, en el Ah, London School of Economics. Está mirá qué interesante. bueno, mirá qué bueno. Bueno, te presentamos, mirá, Santiago Bulat, la pareja de Sofi Terry. Está perfecto, gracias. Está bueno eso, viste, que te mencionen por tu pareja y no por uno mismo. Santi, contame un poquito cómo estás viendo esta dinámica. ¿Cómo vos seguís siempre de cerca los números? A mí, y yo también estuve ahora, hasta el domingo estuve afuera, la verdad que me desconecté bastante. Eh, Bien. cuando volví empecé a ver algunos números, engancharme. Vi el informe ayer de Vladimir Wermin, ahí Amílcar Collante hizo un informe interesante respecto a eso. Dice, bueno, ojo, Sí. acá hay una luz amarilla. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, a ver, los venía escuchando, obviamente súper interesante y coincido en que para mí la pata más floja, si se quiere, de todo esto termina siendo lo cambiario. Lo fiscal está recontra sólido, y eso me parece que es por ahí lo más distinto a otros momentos cuando empezamos a hacer comparaciones. Eh, Te sumaría por ahí, te sumo un dato, porque la verdad que lo que fuiste diciendo estoy en línea, pero te sumo el dato que para mí hay que seguir de cerca, que tiene que ver con los salarios reales, porque eso no es menor, los salarios en dólares. Porque si uno ve el déficit de cuenta corriente en general, hay una relación bastante importante, obviamente depende de cepo, sin cepo y la brecha cambiaria que haya en el momento, pero hoy tenés un salario en dólares del sector privado 30% menos de lo que era en 2017, al final, cerca de la crisis que tuvo Totalmente. Macri. Entonces, la fuerza que puede llegar a haber de retirar, de salida de dólares, por más que el tipo de cambio esté más bajo, no es tan fuerte como en aquel momento. Eso, si bien estás teniendo un déficit de cuenta corriente, principalmente por el blend, porque se ven en el base caja, no tanto en el devengado, ahí tenés un punto que te aliviana un poco. Esto no es lindo para la sociedad, porque en general somos todos más pobres y estamos ganando menos. Pero digo, para la sostenibilidad macro, tener menor salario en dólares a la vez es un aliciente para que no te estén sacando tantos dólares y eso tiene todavía un recorrido más largo quizás de lo que era, no sé, diciembre de 2017, que vos ya avecinabas un déficit de cuenta corriente de 5 puntos con un salario en dólares que estaba mucho más alto por ahí de lo que la productividad de la economía daba en aquel entonces, ¿no? Entonces ahí tenés una diferencia, por ahí las dos diferencias principales. Es muy bueno ese punto que haces. Yo también lo vengo comentando cuando hablan de la competitividad de la economía con este tipo de cambio real. Y yo digo, mirá, el salario en dólares respecto al 2017 está efectivamente mucho más bajo. Y también el salario en dólares respecto a la convertibilidad. Claro, Entonces, lo que significa eso es que todavía hay un margen de rentabilidad en las empresas importante, que es el discurso del gobierno. Mejoren los salarios en dólares y achiquen margen de ganancia. Es decir, exactamente. todavía tienen un colchón de competitividad que lo habían perdido totalmente en la convertibilidad o con la experiencia, ¿no?, de Macri previo a la devaluación. Absolutamente. Bueno, y ahora para mí, en esto que decís es clave, digo, y vos que hablás con empresas, Claudio, lo mismo, que hablan con empresas, por ahí 2023 fue un año en el cual márgenes altos, digamos, esto, estoy hablando de la generalidad, ¿no? De la economía, por Sí, sí. supuesto, pero eran márgenes altos, viste, licuando con inflación, no había mucho trabajo interno que hacer. Y 2024 fue un año, primer semestre muy recesivo, ventas que se achicaron y costos que subieron. ¿Por qué subieron los costos? Por todo el ajuste tarifario, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, esa suba de costos con ventas a la baja fue compresión de margen en 2024. Y las empresas que en 2023 habían tenido un 2023 bueno, te decían, bueno, yo vengo con colchón, ya tuve importaciones que no necesitaba porque me quedé con sobrestock. En 2024 entraban todas las empresas sobreestoqueadas y además con altos márgenes que habían tenido antes. Entonces, 2024 yo te diría que fue un año malo para la micro, porque en general fue malo, pese a que al final terminás rebotando hacia arriba en general, pero entraste con colchón. Para mí la pregunta de 2025 va a ser más micro ahora. Digo, ahora, ¿cómo te manejás de verdad?
Porque si vamos al escenario de que el tipo de cambio lo puede mantener en estos niveles, que uno podría decir, para mí está barato, listo, entonces tenés dos preguntas que hacerte ahí. Uno, ¿se puede sostener o no? Yo te diría hoy, por cuenta corriente, pareciera que cada vez menos se sostiene. Pero con cuenta financiera que te está empezando a entrar, Sí. blanqueo, ON que se están haciendo, lo puedes sostener. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿se puede sostener o no? Sí, vamos a ponerle que sí. La segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo transita la actividad económica con este tipo de cambio más bajo? Porque hay algunos sectores importadores que ahora van a empezar, de hecho, la proyección de suba de importaciones va a estar cerca de 10% probablemente el crecimiento de 2024, 2025 respecto a 2024. Entonces ahí tenés una suba importante que te va a seguir sacando dólares, supongamos que lo puede mantener, pero después hay muchos sectores que con este tipo de cambio van a estar más complicados para competir si no trabajan mucho en sus costos. Por eso para mí el año 2025 va a tener mucho más de micro que de macro si se da la sostenibilidad del esquema cambiario tal cual el gobierno lo plantea con energía, con fondos de afuera, con plata. Supongamos el escenario que consiguen toda esa plata que es necesaria para sostenerlo y vendiendo dólares en la brecha. Entonces la pregunta hoy va a recaer más para mí en la actividad micro, con sectores que, bueno, vos hablás con el agro, Maxi, también, el agro, viste, con márgenes cada vez más finos, ya no Sí. está tan, tan holgado como en otros momentos, precios de commodities más bajos, hay un repunte leve de la soja, lo cual es una buena noticia, pero en general yo creo que la intensificación de China con Estados Unidos puede llegar a traer algún beneficio para Argentina, pero todavía está lejos de verse. Entonces, para mí, ahí va a estar el eje, si se quiere, de la cuestión de este año más que nada. Sí, hubo dos noticias que fueron favorables para la Argentina recientemente. Una es que el efecto Trump, bueno, generó, por lo menos en los primeros 2 días de su gobierno, un debilitamiento del dólar, ¿no? Que venía muy fortalecido y Total. bueno, y el dólar se depreció un poquito. Eh, Eso es la contracara de que, por ejemplo, el dólar bajó en Brasil, ¿no? Y el otro, que es en espejo con eso, es un poco el repunte de lo que vos decías, el repunte del precio de la soja, ¿no? Haciendo pie en los $400. Eso obviamente es una buena noticia para Argentina, porque si no, el otro escenario donde dólar súper fuerte, Brasil depreciando y la soja por el piso, bueno, te complica todas Complica estas más. debilidades que vos estás mencionando, ¿no? Ujú. Sí, el escenario externo diría exactamente eso, digamos, venía jugándote mucho más en Muy, contra. muy. Sí, Ahora la pregunta es respecto de por ahí la Reserva Federal, ¿no? Digo, a dónde va Trump, que en general se prevé un dólar más caro en términos generales por un tema de tasas de interés que van a tardar en descender, o esa es la proyección que está viendo ahora, porque Trump va más déficit fiscal, sosteniendo una política tributaria mucho más expansiva, con un déficit que lo está roleando cada vez con tasa más alta, con lo cual hay un riesgo en la deuda estadounidense, si se quiere, que ahora hay que empezar por ahí a monitorear. Muy probablemente se siga aprobando techo de la deuda, que se siga aumentando, con lo cual no va a haber problemas del Congreso, dado que Trump tiene todo. Pero sí empieza a haber ahí por ahí una baja algo más lenta de tasas de lo que quizás se hubiera esperado, pese a que Trump tiene toda la gana de que se baje la tasa de interés urgente, ¿no? Esas son dos discusiones distintas, pero hay que ver cómo reacciona la Reserva Federal a esto, que en los fundamentals de lo que quiere hacer Trump, bueno, eso va a ir bajando más de a poco. Y después la pregunta bueno, Milei venía diciendo el tema de los 15.000 millones de dólares a conseguir, creo que habla de 15.000 millones de dólares. Nosotros ahí hicimos una estimación desde INVEC, desde la consultora, de más o menos por qué serían 15.000 millones. Cuando uno ve los giros de dividendos, ¿viste? Las empresas obviamente tienen dividendos, ganan sí. plata, digo, algunas la giran, otras la reinvierten. En general, si uno ve el promedio de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años sin cepo cambiario, esa generación de utilidades y lo que yo estimo que reinvirtieron las compañías, más o menos te doy que hay pendientes de girar para afuera 6.000 millones de dólares aproximadamente. Hmm. Y después tenés la deuda comercial. Esto es las empresas que no pudieron entrar a Bopreal y las empresas que no pudieron girar por contado con liquidación, lo que fuere, por las normas estrictas, sobre todo las multinacionales, que lo que sí les pasó es que se achicó mucho su ganancia, se licuó su ganancia, digamos, pues por ahí pueden hacer un plazo fijo y muchas ni siquiera pueden hacerlo. Pero ahí tenés otra parte, si se quiere, importante de deuda comercial que podría ser entre cerca de 6.000, 7.000 millones de dólares más. Ahí estaríamos cerca de 12, pongámosle, 12, 13.000 millones de dólares, que creo que eso es
el meollo de la cuestión del por qué no salen del cepo y por qué en paralelo se hablan de 15 mil millones de dólares. Creo que ahí está la presión Pero más. vos decís que pueden conseguir 15 mil millones de dólares y que de esa manera van a ir liberando el cepo para permitir pagar esa remesa de utilidades, ese stock acumulado de utilidades no transferidas y parte de la deuda comercial. Si lo pueden conseguir o no, Maxi, no tengo idea. Seguramente vos o Claudio tengan Pero mejor vos decís que la información que dinámica yo. es esa, digamos, si Yo consiguen creo que la los dinámica es esa. 15.000, Sí. levantan el cepo, pero ¿eso qué significa? Porque para pagar eso significa que el Banco Central estaría vendiendo dólares. Significa que estarías vendiendo dólares para darle salida a esos pesos. Claro, Sí. exactamente. En La realidad, pregunta es, ¿a qué tipo de cambio lo vas a hacer? claro, Obviamente, ¿no? claro. Y en realidad lo ideal sería que vos consiguieras los 15 mil millones de dólares, pudieras liberar el mercado cambiario y como decía Cavallo, que pueda haber por ahí un overshoot y una suba del 20% del tipo de cambio, que tampoco es demasiado porque sería del 1050 oficial al 1200, 1250, y después bajar un poco para estabilizarse en un lugar. Sí. Y el pago de utilidades y viviendas al exterior, que se abastezca por la propia oferta de dólares que ingresen a esta economía, no el Banco Central perdiendo reservas. Pues si eso ocurre, se complica todo, ¿no? Sí, a ver, hoy ya estás en un escenario de reservas negativas todavía, digamos, estamos partiendo de esa base. Digo, a mí me parece que es importante destacar que el trabajo que se hizo fiscal es enorme y demás, pero hoy la situación es todavía endeble. O sea, vos estás logrando sostener un esquema cambiario, estás vendiendo dólares, vos lo dijiste antes, en la brecha cambiaria para que no suba y demás, pero lo estás haciendo yo veo el balance del Banco Central y todavía estás en rojo. Entonces, todavía es una situación muy difícil. Lo que sí es cierto es que, como te decía, partís de un menor nivel de demanda por ahí que en otros momentos y que hoy no está generando nuevos pesos para que te puedan forzar más al dólar. Pero sí hay un stock de pesos, que es el monetary overhang, el money overhang que hablan todo el tiempo en el equipo económico, que nunca te dicen bien cuál es esa estimación. Nosotros pensamos que puede estar por ahí por los 15 mil millones de dólares. Claramente no es lo mejor que te reviente todas las reservas para sostener un tipo de cambio, si se quiere, más bajo, pero sí puedes empezar a darle salida de distintas formas. De hecho, el Bopreal, ¿te acuerdas que hubo un Bopreal que fue estrictamente para giro de utilidades? Estaba hecho, creo que fueron 1.600 millones de dólares Sí. aproximadamente, que era, bueno, con esto era para que giren utilidades, y algunos lo hicieron, pero muchos no se pudieron meter, obviamente, por lo que era, y es lo que queda ahí restante de eso. Entonces, ahí yo creo que van a tratar de hacer estrategias para que esos pesos se vayan yendo de a poquito, porque no van a liberar el cepo para mí entero hasta que no consideren que el money overhang ya está terminado, digamos, que todos estos pesos que quieren salir no estén más, digamos, para O molestar y que sea, te suban el tipo de cambio. Santiago, hasta donde vos no se puede ver estas dinámicas, ¿no? Donde también depende de, como vos mencionabas, de qué pasa con Brasil, qué pasa con la Fed y las tasas de interés, las medidas de Trump, hasta donde se puede ver. Vos sos de los que creen que, bueno, el gobierno va a tratar de sostener esta dinámica cambiaria, este atraso cambiario, digamos, hasta las elecciones y después vemos cómo seguimos, o como piensa el gobierno. No, acá no hay atraso cambiario, esto es, digamos, Milei contestándole a Caballo, ¿no? De esto es totalmente sostenible. ¿Dónde te paras frente a esa Eh, polémica? Sí, a ver, el tipo de cambio real es cierto que uno no lo puede determinar. Incluso hay un montón de factores que ocurren, digamos, en la economía que generan, por ejemplo, una apreciación cambiaria, como le pasó en el caso de Macri en su momento, que no tenía cepo cambiario e igual se estaba apreciando el tipo de cambio. Y eso tuvo que ver en gran parte con un esquema cambiario, un aumento, digamos, de la cuenta capital, una liberación de la cuenta capital que permitió que ingresen muchos dólares y la confianza en ese equipo económico. Uno podría decir, esto está recontratrasado, el dólar está re barato, la gente se va de viaje afuera y demás. Ok, sí, puede ser, pero es sostenible. ¿Por qué? Porque te están entrando un montón de dólares para hacerlo. Entonces, la pregunta acá, y vuelvo a lo anterior, es si esto es sostenible o no, dado no solo la cuenta corriente, sino también la cuenta financiera. Y para mí, ¿cuál es la estrategia o lo que el gobierno está pensando de fondo? Es, si yo y ustedes que venían siguiendo la presentación de Vladimir Berning, van a ver que hay una parte que es estrictamente de energía y cómo cambia la balanza comercial. Le dan mucha bola a eso,
de cómo empezás a ser exportador neto, sobre todo en 2026-2027, donde ya empezás a acumular, como si te dijeron, un superávit de más de 25.000 millones de dólares. Entonces, para mí en su cabeza es, si yo transito 2025 sin una devaluación muy grande y demás, si logro transitar con este esquema cambiario, que igual me va a permitir crecer hasta por cuestiones estadísticas y también porque la economía va a crecer, yo llego a 2026 con una balanza comercial que es completamente diferente a la que tengo ahora. ¿Por qué? Porque sobre todo está la energía. Fíjense que este fue el primer mes que no se importó gas, por ejemplo, ¿no? Pero en general, para mí lo que tiene en la cabeza es, si yo transito 2025 sin problemas, a 2026 llego mucho mejor parado. Y entonces mi tipo de cambio real puede salir a un nivel más bajo del que podría salir ahora, donde hay deuda comercial que quiere salir, el dividendo que se quiere girar, y sin digamos, esa cantidad de balanza energética positiva. Entonces, 2026 es un mejor escenario para salir en términos de mi tipo de cambio real va a ser más sostenible porque va a estar la cuenta corriente que veníamos hablando antes mejor parada de lo que está ahora, digamos. Para lo que vos decís que podés liberar el mercado cambiario sin las presiones que hoy habría por esos stocks, tanto la deuda comercial... Porque no tenés la balanza comercial energética hoy tan positiva como sí se espera que esté en 2026. No la tenés a full la balanza energética, pero que sí que se dio vuelta de una manera muy importante, ¿no? Ya del 2024. Totalmente. ¿Cómo estás viendo el tema de la tasa de interés? ¿Qué hacen con la tasa? Porque hay un carry importante, digamos, ¿por qué los esquemas de crawling peg no es algo que recomiende nadie hoy, un esquema de crawling peg en el mundo, ¿no? Y por qué el FMI es tan reacio y demás. Y bueno, porque estás poniendo al exportador-importador, si efectivamente el gobierno no rompe la regla cambiaria, lo único que le importa, le estás asegurando la tasa en dólares, ¿no? Sí. Invirtiendo en pesos. Porque no le importa si el dólar blue se va o el contado con liquidación a 1.200, 1.300, lo que fuera. Lo que le importa es que haya, para los importadores, acceso de dólares al dólar oficial. Y el gobierno viene garantizando eso. Sí. Y el exportador no tiene otra que liquidar al dólar oficial. Entonces, el gobierno viene garantizando un crawling peg muy importante que se va a reforzar ahora cuando baje al 1%. Si se baja al 1% y no bajan la tasa de interés, bueno, va a estar garantizando un crawling, creo, 1,5% mensual, o un poco más, ¿no? Casi, en algunos casos, 2% mensual, que es una tasa, no sé, del 25, 28% anual, 27% anual, es decir, elevadísima. De hecho, es una tasa o es una rentabilidad mayor de la que rinde los bonos en dólares, ¿no? Que es el correlato del riesgo país. Y eso te está indicando, bueno, todo eso lo estás haciendo con cepo, además. Es decir, los que tienen pesos, en teoría no tienen otra opción que ponerlo en pesos porque hay restricciones para acceder a los dólares. Pero te está indicando, bueno, que tu principal preocupación, más allá de la deuda en dólares, que por ahí la podés llegar a tener garantizada con el FMI y demás, es ver cómo renovás la deuda en pesos, ¿no? Cómo vas generando es decir, que, dicho de otra manera, que la demanda de pesos sigue muy inestable. Digamos, no es que diste vuelta a la página y que todo el mundo está... ¿El peso está fortalecido? Sí, está fortalecido. Hablamos de la apreciación cambiaria y demás. Ahora, si tenés que hacer todas estas cosas para que se siga roleando la deuda en pesos y para que todos te suelten los dólares, es que no tuviste todavía el shock de confianza que te fortaleció la demanda de pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con la tasa? ¿Se animan a bajarla fuerte? Es decir, la tasa la podría bajar muy fuerte, porque ahora el crawling va al 1%. Sí, un poco, si vos seguís el mercado secundario de las LECAPs, vas a ver que viene comprimiendo algo de tasa, lo cual el mercado de alguna manera estiró algo de duration, si se quiere, esperando también, y empezó a comprimirse más en el largo, lo cual te da a entender de alguna manera que están asegurándose más tasa larga, digamos, porque se espera que baje
por ahí en el corto. Claro. Entonces yo creo que el mercado está esperando que eso pueda pasar. Ahora, déjame decirte algo. Para mí uno de los errores grandes que tuvo Argentina a la hora de consolidar allá en el 2003, cuando no había tanta inflación y demás, y estábamos recuperando reservas con superávit fiscal y demás, fue dar tasa de interés negativa en pesos contra la inflación, ¿no? Entonces creo que ese proceso a veces es costoso para el fisco. Creo que ahora empezamos a hablar de cuán costoso termina siendo para el fisco y es un punto súper relevante, pero sí creo que, por ejemplo, Brasil en general te da una tasa de interés en reales que termina siendo en dólares muy alta, muy alta. Y en economía... Claro, y también en dólares, ¿no? Salvo claro, este año. Salvo este año, bueno, correcto. Sí, pero lo mismo, bueno, salvo este año, siempre también en dólares es muy alta, hay un carry importante. Tenés una inflación de 5 y pico y tenés una tasa de 13 y está con una devaluación que en general se mantiene constante. Es verdad que este año está más complicada, ahora bajó un poquito. Pero en general yo creo que este proceso y lo que compra el mercado, porque lo vemos todos los días, es el mercado dice, esto va a ir al crawling del 1, por lo menos por un tiempo, después va a ir va a ir la inflación un poquito por encima del crawling y va por encima de eso la tasa. Entonces, la apuesta es esa, incluso el gobierno quiere que los dólares empiecen a jugar. Y si uno ve los préstamos en dólares, cómo aumentaron de 3.000 millones de dólares a 11.000 millones de dólares, y si uno lo compara con la era Macri, eran 17.000 millones de dólares. O sea, todavía tiene para crecer, y creo que el gobierno quiere que crezca y que los dólares empiecen a jugar de los depositantes que hoy están ahí en los bancos. Entonces creo que ese esquema se va a dar. Y si vos me preguntás, la verdad que es cierto lo que vos decís, puede generar un costo importante, pero para mí uno de los errores que tuvimos fue no dar rentabilidad en pesos. Y si empieza la competencia de monedas, esto pasó en Uruguay, pasó en Perú, mismo, bueno, en Brasil no, pero acá tienen tasa de interés también alta, vos tenés que poner a competir al dólar y al peso, sabiendo que el dólar en general tiene más demanda por el historial que tenemos en Argentina y lo que fuere, y el peso necesariamente va a tener que tener tasa alta, porque si no las inversiones en pesos no se van a dar, digamos, el mantenerse en plazos fijos. Igual déjame decirte un dato, en enero los plazos fijos cayeron un poquito, habría que ver el dato desestacionalizado, pero cayó la gente que se quedó en plazo fijo, no es menor, sobre todo para este tema de la brecha que veníamos viendo en la intervención, con lo cual hay que cuidarlo. Entonces yo creo que vamos a un esquema de tasa de interés alta si se quiere, y obviamente lo que vos mencionás es un riesgo a tener en cuenta, pero creo que vamos hacia eso, sí. Lo sumamos a Martín Genero de Clave Bursátil. Martín, gracias. Maxi, les tengo que pedir perdón, pero me tengo que ir. Había avisado ausente con aviso. Sí, ya lo sé. Santi, te agradezco como siempre por sumarte al stream de Ahora Play. Solo una, ¿Londres cómo está? ¿Caro o barato? No, Londres es carísimo, pero siempre, acá no hay vuelta que darle, esto es carísimo. Igual sí, de verdad te digo, están muy enojados con el tema de la inflación. Ocurrió que no hubo paritarias acá prácticamente y hubo inflación, obviamente, como en todo el mundo, sobre todo en 2021, y nunca se recompuso y está habiendo un malestar importante. Te digo, de huelgas, toda la historia se está empezando a dar acá. ¿En algún sector en particular? ¿En algún sector en particular? En médicos, en transporte, por ejemplo, en esos dos se dio claramente con frenos de trenes y todo lo demás. Siempre se están acomodando, pero Europa, viste que viene con un tema, eso da para hablar en un programa de Hora Play también, que es interesante, está bajando el ritmo de crecimiento muy fuerte. Santi, gracias. Muchas gracias. Gracias, nos reencontramos en la próxima. Gracias por sumarte al stream de Hora Play.